Desde el último partido del Real Madrid, el ambiente en Valdebebas ha cambiado por completo. Puede haber pasado un día, 2 o 6, da igual, la sensación es la misma. Una tensión rara, densa, que no se disipa. Y eso en un equipo como el Madrid siempre significa que dentro del vestuario ha ocurrido algo importante, porque lo que pasó en ese encuentro no fue una simple mala noche, no fue un tropiezo más, fue el tipo de partido que deja cicatriz, un Madrid sin chispa, sin alma, sin la intensidad que se espera de un equipo que acostumbra a dominar. Un partido en el que varios jugadores parecieron desconectados y en el que Xabi Alonso, desde la banda, no paró de dar instrucciones que no siempre se ejecutaron. Y eso ya marcó el primer síntoma. Después del encuentro, cuando los jugadores regresaron al túnel, se notaba que nadie quería hablar. Miradas al suelo, caras largas, algunos pasando rápido, otros quitándose las botas con una rabia silenciosa. El vestuario estaba frío, casi congelado, como si todos estuvieran esperando algo, pero nadie fuera capaz de romper el hielo. Desde entonces, en Valdebebas se respira diferente. Las charlas entre jugadores son más cortas, los gestos de frustración se repiten. La cúpula del club habla de malas sensaciones, la prensa empieza a olfatear que algo se mueve por dentro, y lo peor es que Xabi Alonso también lo sabe, él ha visto esa película demasiadas veces. Y cuando un vestuario empieza a moverse en silencio, siempre acaba explotando por algún sitio. Y esa explosión llegó hoy, porque aunque desde fuera pareciera que se estaba apagando el incendio, dentro del Madrid el fuego seguía vivo, ardiendo, a la espera, y este mismo día, frente a toda la plantilla, Xabi Alonso terminó cruzándose con una de las estrellas del equipo en un cara a cara que nadie esperaba y que lo ha cambiado todo. Lo que pasó hoy no nació esta mañana, no nació en un calentón, ni en un gesto suelto, ni en un mal partido reciente. Lo de hoy llevaba tiempo cocinándose, días o semanas, de pequeños roces, de miradas que no encajan, de órdenes que no se ejecutan, de silencios incómodos entre jugador y entrenador. Porque en el fútbol, antes de la explosión, siempre hay señales, y en el Madrid, esas señales se estaban acumulando una detrás de otra. Los que están dentro del vestuario lo cuentan igual, había algo pendiente entre Xabi Alonso y una de sus estrellas, algo que ninguno de los dos había querido abordar de frente, una conversación que se había pospuesto una y otra vez, quizá esperando que los resultados tapasen el problema, quizá esperando que el tiempo calmara las aguas. Pero el tiempo, esta vez, hizo justo lo contrario, lo empeoró. En los entrenamientos se habían empezado a notar detalles. Esa estrella, a ratos brillante, a ratos desconectada, había tenido varias sesiones flojas, no físicamente, sino mentalmente. Llegadas tarde a los ejercicios de presión, desmarques que no se hacían. Órdenes de Xabi que se quedaban en el aire mientras el jugador miraba al suelo o desviaba la vista. Nada escandaloso, nada que pudiera salir en las cámaras del club, pero suficiente para inquietar al cuerpo técnico. En Valdebebas se comentaba por lo bajo. Los preparadores físicos lo veían, los analistas de vídeo lo notaban, incluso algún compañero llegó a soltar aquello de "no está metido", y en un club como el Madrid, donde el nivel de exigencia es bruto, ese tipo de frases no pasan desapercibidas. Mucho menos para un entrenador como Xabi Alonso, que conoce perfectamente lo que significa caerse mentalmente en un momento clave de la temporada, pero había más durante los últimos partidos. Cuando las cosas iban mal, esa estrella era la que más gestos hacía. Manos al aire, miradas al banquillo, protestas que no parecían ir dirigidas al árbitro, sino al propio planteamiento del equipo. Cada reacción era un mensaje. Y Xabi, desde la banda, lo recibía todo, lo veía todo, lo procesaba todo y, claro, lo acumulaba todo. Por eso hoy, cuando el equipo volvió a Valdebebas para analizar lo que había ocurrido en el último partido, todos sabían que esa conversación pendiente estaba muy cerca de desbloquearse, que no podía aplazarse más, que el silencio, tarde o temprano, iba a romperse, y se rompió en el peor momento posible de la forma más directa e imaginable, y delante de testigos, porque lo que pasó hoy no fue una charla privada en un despacho, fue un cara a cara en toda regla, con el vestuario lleno, con la plantilla mirando de reojo y con Xabi Alonso decidido a parar una dinámica que amenazaba con desestabilizar al equipo.
La tensión venía de antes, hoy simplemente tocó estallar cuando el equipo llegó esta mañana a Valdebebas. El ambiente ya era distinto. Lo normal después de un mal partido es que haya un poco de silencio, algo de introspección, pero con el paso de los días eso suele aflojarse. Esta vez no. Hoy, en cuanto los jugadores entraron por la puerta principal, ya se notaba que algo pesado flotaba en el aire. Los utileros comentaban que llevaba 2 días viéndose la misma rutina, jugadores que entran sin bromas, sin música, sin esas risas que normalmente llenan el pasillo hacia el vestuario. Los fisioterapeutas lo notaban también, menos charla, menos interacción, todo el mundo haciendo su trabajo, sí, pero con la sensación de caminar por un lugar donde cualquier palabra fuera de lugar podía encender un incendio, y es que la plantilla venía arrastrando un run evidente. Algunos estaban frustrados por el rendimiento colectivo, otros empezaban a dudar de ciertos planteamientos tácticos, otros, directamente, señalaban a compañeros por su actitud en los últimos partidos, y cuando empiezan los susurros entre jugadores, es cuestión de tiempo que todo eso llegue al entrenador. Xabi Alonso lo había percibido desde hace días, había visto miradas que no le convencían, había notado que determinados jugadores no estaban respondiendo como él quería, y sabía que no podía dejar que la situación se pudriera. De hecho, el cuerpo técnico ya le había dado varios avisos. Mister, hay algo raro, este grupo está tenso, hay jugadores que no están conectando con la idea. Pero lo más importante es esto, la estrella con la que terminaría chocando hoy vino con una actitud extraña desde primera hora. Entró sin cruzar palabra con casi nadie, se cambió rápido, sin hacer el menor gesto. A la hora de calzarse las botas, estaba más pendiente del móvil que del entreno. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos vieron lo mismo. Ese jugador no venía con el chip adecuado, no venía con ganas, no venía con humildad. Mientras tanto, Xavi estaba serio, más de lo habitual. Saludó uno a los jugadores, pero con un tono seco, observando cada respuesta, analizando cada gesto. Era evidente que hoy no iba a ser un día normal. El míster venía con una idea clara en la cabeza, con un mensaje que necesitaba soltar y que no podía esperar más. Cuando llegó la hora de entrar al vestuario para la charla previa al entrenamiento, algunos jugadores intercambiaron miradas rápidas como diciendo hoy pasa algo, y no se equivocaron. En cuanto Xavi cerró la puerta, se hizo silencio, un silencio incómodo, espeso, que congeló el ambiente. Nadie sabía cómo iba a empezar la charla, pero todos intuían cómo podía terminar, porque la tormenta ya estaba formándose desde antes de que Xavi dijera su primera palabra. Solo faltaba el rayo que le encendiera, y ese rayo llegó. Xabi Alonso no empezó la charla como muchos esperaban. No gritó, no golpeó paredes, no lanzó botellas, no hizo el típico discurso de entrenador enfadado. Nada de eso. Se plantó en el centro del vestuario, miró a los jugadores uno a uno y habló con una calma tan fría que puso nerviosos incluso a los más veteranos. Esa calma que no tranquiliza, esa calma que anuncia tormenta. Lo primero que dijo fue simple, directo. Imposible de esquivar, no podemos seguir así, y ese así no se refería solo al último partido. Se refería al ambiente, a la actitud, a los gestos, a la falta de compromiso que venía percibiendo desde hace semanas. Luego habló del escudo, del nivel de exigencia, del respeto al trabajo. Nada nuevo, nada que un jugador del Madrid no haya escuchado antes, pero había algo en su voz, algo en su forma de decirlo, que dejó claro que no era un aviso más. Era un ultimátum encubierto. Los jugadores empezaron a cambiar de postura, algunos cruzaron brazos, otros bajaron la mirada. El silencio era absoluto, y cuando Xavi avanzó un paso hacia ellos, muchos ya sabían que la charla estaba a punto de ir por otro camino, porque hasta ese momento el mensaje era colectivo, pero Xavi tenía algo más guardado. Algo específico, algo que llevaba días queriendo decir, pero que hoy no iba a evitar, y ahí llegó el giro. Xavi dejó de hablar para todos, miró a un punto concreto del vestuario, un punto exacto, y se hizo evidente que ya no se dirigía al grupo, sino a alguien. Ese alguien, esa estrella, sintió las miradas girarse hacia él. No había escapatoria posible. El ambiente cambió al instante, los compañeros respiraron más despacio, algunos tragaron saliva. Otros pensaron, ¿va a pasar ahora? Xavi entonces dijo la frase que encendió el vestuario. En los últimos partidos, hay jugadores que se creen por encima del equipo, y eso aquí no existe. No dijo el nombre, pero no hacía falta. La estrella sabía que iba por él, el vestuario sabía que iba por él.
y Javi, sin levantar la voz, lo estaba dejando públicamente expuesto delante de todos. La charla, que había empezado tranquila, acababa de girar hacia un choque frontal. En ese momento, todos entendieron que el míster estaba marcando territorio, no quería más gestos de frustración hacia el banquillo, no quería más manos al aire, no quería más yo no soy el problema, hoy tocaba poner límites y el límite tenía nombre, apellido y una reacción que estaba a segundos de estallar. Cuando Javi lanzó esa frase, la de hay jugadores que se creen por encima del equipo, el vestuario entero se quedó congelado. Era imposible no entender el mensaje, era imposible fingir que iba para otro. Y esa estrella, la señalada, lo sintió de golpe. Se incorporó un poco en el asiento, dejó las vendas a un lado y levantó la mirada por primera vez desde que había entrado en el vestuario. Silencio absoluto, nadie respiraba fuerte, nadie se movía. El único sonido era el del aire acondicionado y el leve eco de la voz de Javi todavía reverberando en las paredes. Y entonces pasó lo que nadie esperó, la estrella habló, no gritó. Pero el tono no fue suave, fue un yo también tengo algo que decir que sonó más a desafío que a reflexión. Una frase corta, seca, cargada de orgullo. Una frase que, dicho en privado, no habría pasado de un simple desacuerdo. Pero delante de toda la plantilla, se convirtió en una chispa peligrosa. Javi no se movió ni un centímetro, no cambió la expresión, no reculó ni medio paso, la estrella continuó. Habló de su rol, habló de que él estaba haciendo lo que le pedían, que si el equipo no funcionaba, no era culpa solo de uno, que todos eran responsables. Un mensaje que, dicho de forma correcta, habría sido lógico. Pero en ese tono, en ese momento, frente a un entrenador que ya venía cargado, sonó a evasiva, a excusa, a defensa personal por encima del colectivo. Y ahí Javi explotó, no a gritos, no con insultos, sino con algo más duro. Claridad pura, no es un tema de culpa, es un tema de actitud, y tu actitud no está siendo la del Real Madrid. Bumbo, unas palabras que cayeron como una losa en el suelo. Los jugadores se miraron de reojo, alguno incluso tragó saliva, porque esa frase en el Madrid es sentencia. Es decirle a un futbolista que está fallando en lo más básico, compromiso, respeto, ambición. La estrella no se quedó callada. Dio un paso verbal hacia adelante. Escudó su rendimiento en el sistema, en la posición, en la falta de balón. Lo típico de cuando un futbolista se siente atacado y quiere defenderse enseñando los dientes. Pero Javi estaba preparado, llevaba días preparado. Cuando un jugador quiere, se nota. Y ahora mismo tú no estás queriendo. Ahí ya no había marcha atrás, el vestuario lo sabía, la estrella también, el choque ya no era un desencuentro. Era un enfrentamiento directo, cara a cara, sin filtros, sin intermediarios. Y lo peor es que ambos estaban metidos hasta el fondo. Ni uno quería ceder. Ni uno quería dar su brazo a torcer. En ese instante, Javi Alonso dejó claro que el entrenador es él, y la estrella dejó claro que no pensaba aceptar ser señalada sin responder. Lo que pasó después dejó al vestuario en shock. En cuanto Javi soltó esa última frase, la de cuando un jugador quiere, se nota. Y ahora mismo tú no estás queriendo, el vestuario entero se quedó petrificado. Fue el tipo de frase que corta el aire, que marca territorio y que convierte una discusión en algo mucho más grande. En ese momento ya no era un cruce de palabras, era un choque de liderazgo. ¿Un quién manda aquí? Sin necesidad de decirlo explícitamente. Y la plantilla lo sintió. Lo primero que ocurrió fue lo más revelador, nadie intervino. Ni un capitán, ni un veterano, ni un joven intentando apaciguar, nada. Todos quietos en sus asientos, algunos mirando al suelo, otros clavando la mirada en el techo y unos pocos, los más valientes, observando de reojo la escena sin pestañear. Ese silencio, en un vestuario de élite, significa mucho. Significa que el grupo no sabía de qué lado ponerse. Significa que había miedo. Significa que esto no era un roce pasajero, sino un conflicto de esos que pueden marcar una temporada completa. Después empezaron las miradas que lo dicen todo sin necesidad de abrir la boca, los que están más cerca de Javi, los que valoran su disciplina y su mensaje. Intercambiaron gestos sutiles, cejas levantadas, respiraciones tensas, como diciendo esto tenía que pasar. Jugadores que creen que la actitud de esa estrella llevaba tiempo siendo un problema y que por fin alguien lo había dicho en voz alta, pero al mismo tiempo, otros, los más afines a la estrella, miraron con incomodidad, no hacia Javi, sino hacia su compañero, como diciendo, te estás metiendo en un lío serio.
¿Estás seguro de que quieres seguir por ahí? Porque saben cómo funciona el Madrid, enfrentarte al entrenador delante de todos es peligroso. Muy peligroso, especialmente cuando los resultados no acompañan y en medio de ese silencio dividido. Hubo un tercer grupo, los que no querían mirar a nadie. Los que solo querían que la discusión terminara, los que sabían que cualquier gesto mal interpretado podría crear una fractura aún mayor. Gente joven, recién llegada o jugadores que no tienen una jerarquía clara en el vestuario. Ellos se encogieron hacia atrás, rezando para que la tormenta se calmara antes de arrastrarlos, pero lo más revelador de todo fue esto. El vestuario se partió sin decir una palabra, bastaron 10 segundos de tensión para que cada uno supiera dónde estaba su sitio, o dónde no quería estar, y Javi lo vio. Lo analizó en el momento. El Mister es inteligente y sabe perfectamente leer los silencios de un grupo. Sabe cuando un vestuario está unido y cuando está empezando a abrirse en grietas pequeñas, que luego pueden convertirse en grietas enormes. La estrella también se dio cuenta. Notó las miradas, notó los silencios, notó el vacío en algunas zonas del vestuario. Y esa sensación, la de no tener el respaldo pleno del grupo, le irritó aún más esa mezcla. La de un entrenador marcando territorio y un jugador sintiéndose acorralado. Creó el ambiente perfecto para lo que estaba a punto de venir, porque lo que pasó después no fue solo un intercambio verbal, fue un gesto concreto, un gesto que lo cambió todo. El momento clave no fue una palabra, no fue una frase, no fue un grito, fue un gesto pequeño, rápido, pero lo suficientemente potente como para encender a Xabi Alonso y dejar al vestuario en shock. La estrella, después de escuchar a Xavi y sentir que nadie le apoyaba abiertamente, hizo algo que en un vestuario del Real Madrid es dinamita pura. Se levantó del asiento sin esperar a que el míster terminara de hablar. No fue un portazo, no fue un insulto, no fue una falta de respeto explícita. Fue ese levantarse lento, casi teatral, acompañado de un suspiro de frustración y de una mirada hacia el suelo que decía demasiado sin decir nada. En cualquier otro equipo, ese gesto habría pasado por un arrebato de impotencia. En el Madrid, delante de toda la plantilla, significa una cosa: no acepto lo que estás diciendo. El ruido de la banca al moverse retumbó en la sala, los jugadores pegaron un pequeño salto mental, las miradas fueron automáticas. Todos se giraron hacia Xavi, y ahí se vio quién es Xabi Alonso, porque no dudó ni un segundo. Si te vas a levantar, que sea para algo importante. Si no, siéntate. La frase fue tan fría y tan directa que congeló a la mitad del vestuario. No venía con gritos, venía con autoridad pura. Y eso, viniendo de Xavi, pesa mucho. La estrella se quedó quieta un instante, a medio camino entre el impulso de contestar y la duda de si seguir tirando de él. Y lo de ese fue el momento más tenso de toda la mañana. 5 segundos eternos en los que el vestuario no sabía si iba a presenciar una explosión o una retirada. Y esos 5 segundos decían más del estado interno del equipo que cualquier discurso. Finalmente, la estrella tomó una decisión, no volvió a sentarse, pero tampoco se encaró, se quedó de pie, apoyado ligeramente en la taquilla como marcando distancia. Ni obedeciendo del todo, ni desobedeciendo por completo, solo desafiando. Y eso, para Xavi, fue peor. La temperatura del vestuario bajó un grado entero. El míster lo miró fijamente, sin pestañear, con una expresión que no dejaba margen a la interpretación. Sabía que aquel gesto era una línea roja, y sabía que, si no la cortaba en ese mismo instante, la perdería para siempre. Los jugadores lo sintieron también. Esa sensación de esto se ha ido de madre, esa percepción de que el conflicto ya no era solo verbal, sino emocional, personal, jerárquico. Y el vestuario, en silencio absoluto, esperaba la respuesta, esperaba el movimiento final, porque lo que Xavi hizo justo después cambió por completo la mañana. Xabi Alonso no levantó la voz, no dio un portazo, no se acercó para intimidar, nada de eso. Su reacción fue aún peor. Para el jugador, respiró hondo, dio 2 pasos hacia el centro del vestuario y pronunció una frase que, según cuentan desde dentro, dejó helados incluso a los veteranos. Muy bien. Si alguien cree que puede elegir cuando escucha y cuando no, ese no juega, ni hoy, ni mañana, ni hasta que entienda dónde está. No mencionó nombres, no señaló con el dedo, no hacía falta. Todos sabían perfectamente a quién iba dirigido.
Xavi puso las manos en la cintura, la postura típica suya cuando algo se le ha acabado la paciencia, y continuó: este club no funciona con gestos, no funciona con egos, aquí no estamos para ver quién manda, porque quien manda es el Real Madrid. Y quien no lo entienda, se queda al margen. La estrella seguía de pie, apoyada en la taquilla, intentando mantener una fachada de calma, pero era evidente que por dentro estaba hirviendo. Lo que no esperaba era lo que vino justo después. Xavi se giró hacia el delegado y dijo, sin titubear: quiero un informe de su actitud en este partido y en los anteriores, hoy mismo, y que nadie lo ponga por delante de nadie en las próximas sesiones. Va a trabajar como el resto, o más. Eso, dentro del Real Madrid, es un mensaje clarísimo: no estás expulsado, pero estás señalado. Y cuando un entrenador del Madrid pide un informe, significa que la situación pasa del vestuario a los despachos. El efecto fue inmediato. Algunos jugadores bajaron aún más la mirada, otros se removieron incómodos en el asiento, un par de jóvenes de la plantilla se quedaron completamente quietos, sin entender cómo podían estar viviendo algo así a estas alturas de temporada, porque lo que Xavi acababa de hacer no era solo una reprimenda, era un aviso oficial, era decirle a un jugador de élite que su estatus no le protegía. Era marcar una frontera que, si se cruza, lleva a consecuencias reales. Todos lo sintieron, y todos entendieron que Xavi había tomado una posición dura que podría cambiar el equilibrio del vestuario, pero lo más sorprendente vino justo después, cuando Xavi se giró hacia el resto del grupo. Con un tono mucho más sereno, añadió: el que quiera estar, que esté, el que no, que se vaya, no obligo a nadie, pero lo que no voy a permitir es que este equipo se arrastre. Aquí se viene a competir, y ahí en ese momento es cuando el vestuario se partió sin que nadie lo dijera en voz alta. Unos miraron a Xavi con respeto, otros miraron de reojo a la estrella señalada, otros simplemente no dijeron nada, pero sus silencios hablaban. Había un antes y un después, se sentía, era evidente, y así está ahora mismo el Real Madrid, en un punto crítico, en un momento donde cualquier gesto, cualquier mala cara, cualquier detalle puede desencadenar una tormenta todavía mayor. Lo que pasó en ese vestuario no fue una simple discusión y un calentón del momento, fue la señal definitiva de que hay tensión, de que hay jugadores cuestionados y de que Xavi Alonso ha decidido dejar de mirar para otro lado. El técnico ha marcado una línea que no piensa cruzar, y la estrella señalada ha quedado en una posición delicadísima, porque una cosa es recibir una reprimenda en caliente y otra muy distinta es que tu entrenador deje constancia formal de tu actitud y te ponga en el punto de mira delante de todos. Ahora, todo dependerá de lo que pase en los próximos partidos. Si el equipo reacciona, Xavi saldrá reforzado. Si vuelve a tropezar, esta grieta en el vestuario puede hacerse gigantesca. Y si la estrella no cambia su actitud, su futuro en el Madrid se va a complicar mucho más de lo que nadie imaginaba hace solo unas semanas. Lo que está claro es que el vestuario está dividido, que los focos están apuntando a Xavi y que en la directiva ya están tomando nota de cada detalle. En el Real Madrid nada se olvida, nada se tapa y nada se perdona cuando la temporada está en juego. Así que ahora te pregunto a ti, ¿crees que Xavi Alonso ha hecho bien plantándose así? ¿Crees que la estrella señalada tiene los días contados en el Madrid? ¿O esto es solo una tormenta pasajera que el equipo podrá superar? Te leo abajo en los comentarios. Déjame tu opinión, porque esta historia no ha terminado y lo que se viene puede ser todavía más grande. Nos vemos en el próximo vídeo.